Dios los bendiga a todos. Yo quisiera hablar aquí un momento, 2 o 3 minutitos, sobre un tema que es bastante pertinente a este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que estamos cerca de las elecciones y este año, más que en otros años pasados, se ha visto mucho la conversación sobre cuál debería o no debería ser la posición de la iglesia o de los cristianos a la hora de votar, cuán metido debería o no debería estar la iglesia dentro de lo que son los asuntos políticos, la separación de Estado, iglesia. Y esto se ha visto especialmente se ha visto mucho en estos días después de los comentarios de Alexandra Lúgaro, ¿verdad? Que como todos saben o deberían de saber, pues ella se declaró atea y esto ha traído a la luz mucha conversación, muchas personas que tienen diferentes posturas con relación a estos temas. Y dentro de las conversaciones que yo he tenido con las personas, uno de los temas bien comunes que se ha visto es el señalamiento de los errores pasados de la iglesia o cosas que se han hecho en el pasado en el nombre de Dios. Cristianos o personas que dicen ser cristianos, que a pesar de decir que son cristianos, hacen atrocidades, como por ejemplo lo que es Adolf Hitler. Es uno de los ejemplos más comunes que este tipo de personas señala. Adolf Hitler decía ser cristiano, decía estar haciendo la obra de Dios, la obra del Señor, profesaba con su boca ser católico, sin embargo mató a millones de judíos. Entonces vemos la Inquisición, lo que son las cruzadas, vemos dentro de la iglesia moderna ocurren cosas, ¿verdad? De tragedias y cosas pues, lamentables en el nombre de Dios supuestamente. Vemos políticos, gobernantes que del pasado que dicen ser cristianos y tú los ves en la iglesia, salen en las noticias en la iglesia y todo eso y profesan con su boca que son cristianos, sin embargo le roban a la gente, le roban al pueblo, le mienten al pueblo, son corruptos. O sea que nosotros vemos el señalamiento de las personas, que es un señalamiento válido en cierto sentido, de que el hecho de que tú digas ser cristiano no implica que tú eres una buena persona y que deberías de gobernar el país. Y por otro lado, el que tú seas ateo o atea no implica que no deberías o no podrías gobernar adecuadamente al país. Y yo quisiera simplemente hablar 2 o 3 minutitos brevemente y contestar la pregunta sobre qué significa ser un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Porque cuando yo leo este tipo de comentarios y las conversaciones que yo tengo con las personas, yo veo que tienen un pensamiento errado sobre lo que significa ser un cristiano. Un cristiano no es nada más y nada menos que alguien que sigue a Cristo. Y es bien importante distinguir entre creer y seguir a Cristo. Porque tú puedes creer que algo es cierto, que algo es verdad, pero no conformarte a esa verdad. Yo puedo creer que tal medicina me puede quitar el catarro, por ejemplo, y no beberme la medicina. De la misma forma, tú puedes creer que Cristo es real, que Cristo genuinamente es el Hijo de Dios. Tú puedes creer lo que dice la Biblia con relación a Cristo. Eso no te hace un cristiano. Lo que te hace a ti un cristiano es si tú sigues a Cristo, si sigues su enseñanza. Es un discípulo de Cristo, eso es un cristiano. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo y a sus enseñanzas. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, y esto aplica a cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, ¿qué es un estadista? Un estadista es alguien que cree y promueve la estadidad. Si yo digo ser estadista, pero entonces promuevo lo que es la independencia o lo que es el ELA, ¿sigo siendo estadista? Si yo digo ser un dictador, pero entonces promuevo la democracia, ¿soy un dictador? Si yo digo ser médico, pero entonces no sé nada de medicina, ¿sigo siendo un médico? Si yo digo ser budista, pero no creo en el Buda ni en su enseñanza, ¿soy budista? Y si digo ser ateo, pero creo en Dios, ¿sigo siendo ateo? O sea, lógicamente no. Nosotros sabemos como seres humanos que tenemos pensamiento propio, que tenemos la capacidad para analizar y para pensar y el racionamiento. Nosotros sabemos que no es lo mismo decir algo que hacerlo. Que por su fruto los conoceréis, como dice la palabra. Eso lo aplicamos en todo aspecto de nuestra vida. Nosotros sabemos que un estadista no puede promover la independencia, porque si no, no es estadista. Y de la misma forma entonces, un cristiano, para ser cristiano, tiene que vivir como cristiano, tiene que seguir las enseñanzas de Cristo. Yo no puedo ser cristiano y no seguir a Cristo. Es una contradicción, es ilógico. Yo no puedo decir ser cristiano, entonces, pero con mi vida ser totalmente contrario a lo que son los principios cristianos. Eso no es un cristiano. Entonces, cuando analizamos el pasado, por ejemplo, personas como Adolf Hitler, que decía ser cristiano o dijo ser cristiano, porque Adolf Hitler también aclaró
en más de una ocasión de que esto él lo hacía, era una táctica para manipular a la iglesia porque él no podía lograr lo que él quería lograr sin el apoyo de la iglesia. Lo mismo que pasa hoy día con los políticos. La razón por la cual muchos gobernantes dicen, o candidatos a la gobernación, dicen ser cristianos y lo ven en la iglesia y todo eso, es porque ellos saben que en Puerto Rico la mayoría son religiosos y por lo tanto necesitan el voto de esas personas. Y por eso hacen estas cosas. Y eso mismo hizo Adolf Hitler. Pero echando eso hacia un lado, el punto es que cuando nosotros analizamos la vida de un hombre como Adolf Hitler, no importa si él decía ser cristiano, la realidad del caso es que con su vida no lo demostró. Porque hasta donde yo sepa, Cristo no nos mandó a nosotros a matar a los judíos. Y ese hombre mató a millones de judíos. No directamente, ¿verdad? Pero indirectamente mandó a matar a millones de judíos. Y asimismo, cuando vemos las cruzadas y la Inquisición, oye, Cristo no nos mandó a nosotros a pelear por territorio. No nos mandó a nosotros a matar a miembros de otra religión, o a los ateos, o a personas que no son cristianos. No nos mandó a nosotros a conquistar el mundo por fuerza. O sea, cuando nosotros leemos las palabras de las enseñanzas de Jesús, vemos como, por ejemplo, Él dice que amemos a nuestro enemigo. Él promovió lo que es el pacifismo, o sea, Jesús era pacifista. Entonces, cuando nosotros analizamos la vida de las personas que dicen ser cristianos, es muy fácil saber quién es y quién no es un cristiano. Y que quede claro, no me corresponde a mí juzgar quién no es cristiano. Pero cuando se trata de ciertos eventos, o sea, el punto que yo estoy tratando de establecer aquí es que es bien fácil saber lo que significa ser un cristiano. Y una persona que no sigue las enseñanzas de Cristo no es un cristiano. Así que cuando vemos todas estas atrocidades que han cometido en el pasado en el nombre de Dios o en nombre de Cristo, personas que dicen ser cristianos con su boca, pero entonces mienten y roban y son corruptos y hacen todas estas cosas malas o negativas y le hacen daño al país. La realidad del caso es que estas personas no son cristianos. Y eso no es algo que lo digo yo. No es que yo digo, como no se conforman a mis criterios de Manuel, pues entonces no son cristianos. No, es que no se conforman al criterio de Cristo, el fundador del cristianismo. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, ser budista, como dije anteriormente, y entonces no conformarme a las enseñanzas de Buda o creer en el Buda. Es ilógico. ¿Ve? Así que el cristiano tiene que creer y seguir las enseñanzas de Cristo. Nosotros cuando el mundo, ¿verdad?, señala a la iglesia y señala todas estas cosas negativas, no es una excusa tratar de decir, no, pero es que esos no son cristianos verdaderos. De eso no se trata, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos, yo reconozco que dentro de la iglesia se han cometido muchas atrocidades, se han cometido muchos errores, se han hecho muchas cosas negativas en el nombre de Dios. Eso es indiscutible. Lo que yo quiero decir aquí hoy es simplemente que un verdadero cristiano no hace esas cosas. Un verdadero cristiano sigue las enseñanzas de Cristo. Y Cristo no nos manda a matar, a robar, a perseguir, a mentir, ni a manipular al país en su nombre. Así que persona que haga estas cosas sencillamente no es un cristiano. Gracias a todos por ver este video. Recuerden darle like, subscribe, compártanlo con otras personas si así lo desea. Y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga.